Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, El primer día de la Marie-Madeleine semana, se rend au tombeau María de grand matin. Magdalena C'était fue encore les ténèbres. de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Aclamen la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Muy queridos amigos, le he dicho al inicio, en la tradición, esta gran tradición, Pascua se dice fiesta de las fiestas, la gran fiesta, la fiesta mayor, la redención de todo. Bendito 16 dice que esta fiesta, este día, que la fe en Cristo resucitado es el corazón de la vida evangélica del Evangelio. Es el credo del credo. Es el corazón de nuestro credo. Creer en Jesús muerto y resucitado. Jesús murió resucitado. Es la pasión gloriosa. Está vivo. Entonces es una nueva creación. Lo vamos a comprender. Esta fiesta es una nueva creación. Entonces les quiero preguntar, ¿qué tal? ¿Se sienten felices, contentos? ¿Cómo se sienten? Les quiero preguntar si algo está pasando en sus corazones. Por favor, respóndenme. A veces puede ser sorprendido que un sacerdote pregunta a los demás cómo se sienten al inicio de su homilia. Pues todos lo miran, pues ¿qué le pasa? ¿Está mal? Pues no, estoy muy bien. Nosotros llegamos con nuestras preocupaciones. Ha sido estos últimos días, esta semana, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué tal? Ustedes me van a decir, pues sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? No me van a decir, no estoy mal, porque si me dicen eso, pues vamos a entrar en unas discusiones. Todos dicen, pero hoy es otro día, otro contexto, otro tiempo. ¿Qué tal? Jesús ha resucitado. Ni te pregunta qué tal, si está bien, sino Jesús ha resucitado. ¿Saben que en Oriente los cristianos no dicen qué tal hoy o buenas noches? Dicen Jesús ha resucitado. Y responden verdaderamente ha resucitado. Y nada más. Puede ser cultural, puede ser, pero ¿cómo es muy evangélico? No se saludan sino por estas palabras, oye, Jesús ha resucitado. Y el otro inmediatamente responde, verdaderamente ha resucitado. Oye, Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Imagínense, acostúmbrense a decir eso. Por favor, díganlo conmigo. Es muy sencillo, pero les voy a decir, algo cambia en tu alma. Algo cambia en tu corazón. Algo se despierta en ti. Los primeros cristianos lo vivían, pero nosotros, paganos, nosotros
nosotros que estamos como tomados por la vida poco a poco ha tomado de nuestra alma, podríamos decir. Pero cuando tú lo piensas, tú amas a Dios y lo amas tanto que eso desborda de tu corazón, quiere decirlo, Jesús ha resucitado. La alegría de tener la fe. Tú estás tomando toda esta esperanza en esta fe, que Jesús está vivo, que Jesús murió para ti, que Jesús ha resucitado. Eso cambia toda la historia y la tuya. El mal ha sido vencido, como dice la palabra, Satanás ha sido derrotado. Recuerda, eso es la palabra de Dios. Una palabra de Ezequiel, dice, el profeta decía que les voy a sacar de sus tumbas, les voy a levantar, les voy a despertar. Era una profecía que se está cumpliendo. Por favor, viven esta nueva esperanza. Es una semilla de vida, de luz, que cambia todo, hasta nuestra manera de vivir, de ser. En la fe. Nos estamos animando en la fe. Es lo que los cristianos debemos vivir. En vez de decir, me duele la cabeza, me duele la panza, muchas cosas, no me siento un poco cansado, pues hoy me ha sido difícil venir hacia aquí, todo está lloviendo. Oye, Jesús está vivo. Jesús ha resucitado en tu vida. Y Jesús abrió un nuevo camino, un nuevo itinerario. Puedo creer en Él, puedo contar en Él, a pesar de todo lo que hay de dramático en esta vida y aquí en este país, todo lo que podemos oír o escuchar de noticias que nos hace perder, que nos quita a veces nuestra esperanza. Créenlo. Si Jesús murió resucitado, es para nosotros. Ha cambiado al mundo. La fe en Jesús vivo, en Jesús resucitado. Recuerda, hubo dos creaciones. La primera creación, Génesis 1:26, Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo ha creado así y lo ha dado la divina voluntad, esta capacidad de comprender la ciencia y de entrar en diálogo con él. San Juan Pablo II decía que cuando creó Dios, el hombre se enamoró, porque le dio todo, hasta que Satanás se puso furioso, celoso. Dice el Salmo 8, ¿qué ha hecho el hombre para tener tanta gloria? Y entonces, para hacerlo breve, el hombre quiso salir de esta divina voluntad, oyendo su voluntad propia por egoísmo, orgullo, cayó totalmente, estaba perdido hasta que llegó la segunda creación. Jesús murió y resucitado. Jesús viene en este mundo, en Nazaret, para volver a ser toda nuestra vida. Murió resucitado para anunciar al mundo ya, ahora, creen, predicó, dejó una palabra fuerte, dejó su palabra y también murió resucitado. La redención se cumplió, la fiesta de las fiestas abrió el cielo, dio un acceso, un itinerario, una posibilidad. Gracias a Él. De cambiar, de dejarse transformar, ha vencido el mundo que era bajo la dominación de Satanás. Muy queridos amigos, tres cosas, tres orientaciones en estas palabras. La primera, la fe de María Magdalena, la audacia de esta mujer. La audacia de esta mujer que vino, se acercó, pues no era obligada, pero vio, quizás no lo entendió todo. Pero estas mujeres vinieron, se acercaron, se atrevieron. En este contexto que no era complicado, que era complicado, no fácil, entró con audacia. Había los romanos. Había un ambiente de miedo, de
de amenazas. El texto dice que ya estaban un poco con temores, pero se acercan. Hay que moverse, queridos amigos. Hay que hacer algo. Hay que salir adelante. Nosotros los cristianos, pues hemos perdido esta espontaneidad, este ánimo, esta audacia. No tenemos el valor que tenían estas mujeres. Una mujer me dijo que trabaja en un laboratorio. Yo la encontré saliendo del templo. Me dijo, pues no puedo en donde trabajo hablar libremente de Dios, pero yo me lleno en el templo y después me voy. Y allá puedo hablar, allá puedo pedir a Dios, Señor, pasa por mí, Señor, pasa por mis palabras, por mis ojos, por mis miradas, por mi forma de ser, Señor, pasa, Señor, te pido, tú estás en mí. Y entonces es mi manera de evangelizar, de hablar de Dios, de comunicar el amor de Dios, de transmitir esta buena noticia. Miren, esas mujeres se están acercando y no solamente van a ver, inmediatamente sigan corriendo para anunciar a Pedro, para transmitir, compartir las cosas. Si ustedes y yo no lo hacemos, ¿quién van a compartir esta gran esperanza del mundo? ¿Quién van a poder compartir al mundo lo que Dios quiere que hagamos? Díganme, porque Dios me lo está pidiendo. Dios nos dice, muévense, Dios nos anima, Dios no nos dijo al final del Evangelio, hagan discípulos, recen sobre los enfermos. Luego, pues, una vez que comunicaron, Pedro y Juan entró. La Biblia dice, entró Juan, entró, vio y creyó. ¿Qué está mirando? Vio y creyó, pero vio el sepulcro vacío, vio que las cosas estaban así rara, inmediatamente se dio cuenta que los lienzos estaban aparte, inmediatamente, como vino la inteligencia de las escrituras, como los discípulos de Maús, entendió, Jesús ha resucitado, no está aquí. Como lo dijo el ángel después, a estas mujeres no están más en el sepulcro. La fe, mis queridos amigos, la fe que brota de nuestros corazones. Vemos el mundo que se está moviendo. La fe brota de lo que vemos, de lo que entendemos. Si nos abremos realmente en este misterio del amor de Dios que está delante de nosotros, que podemos ver, Dios está actuando en todos lados. Tienen fe, creen, quizás se sienten débiles, pero si están aquí es que tienen fe. Un hombre me contó, siempre estoy acompañando a mi mujer por complacerle a la misa, pero en la noche pasada me desperté, el domingo a la mañana, con ganas de ir a misa. Y yo estoy casi soñando ahora de que estoy viviendo en la misa. Quiero vivir mi primera comunión. Un hombre, un adulto, me dijo eso. ¿Se dan cuenta cómo el Espíritu Santo está actuando? Este hombre me pidió de acompañarlo a recibir esta comunión, a comulgar con Dios, recibir a Dios, la vida divina que está con nosotros. Ustedes vienen a esta misa, ustedes van a salir diferente, van a salir iluminados con Dios, van a salir transformados. Ustedes se están volviendo diferentes, se vuelven una nueva creación. Muy queridos amigos, eso es la fe. Tener fe, creer, me acerco de Dios y Dios se está respondiendo. La Biblia dice en el libro de Santiago, aquel que se acerca de Dios, Dios se acerca de él.
Es maravilloso como al final pues no empezamos a dejarnos llevar con esta gracia, este amor de Dios, esta luz de Dios. Creo. Entonces, al final, pues se dice la Biblia en la carta de San Pablo, que es mi último punto, dice, si han resucitado, busquen las cosas de Dios. Si han resucitado, busquen las cosas de Dios. Y si han resucitado, pues ni se pregunta. Pero como nosotros estamos con nuestras dudas, tenemos que convencernos a veces o transmitirnos los unos con los otros, animarnos lo que no hacemos. Ha resucitado, anímense. Entonces, si ha resucitado, pues por favor, no pierdan tiempo con las cosas del mundo. Cambien su forma de ser, su forma de hablar, su forma de pensar. Por favor, anímense. Vuelven a ser realmente cristianos que tienen ganas de compartir esta buena noticia que se ve en sus rostros iluminados por la luz de Pascua. Por favor. He bautizado a alguien ya hace poco tiempo en un templo, estos templos de campos, y la gente pues no muy animados aquí. Yo me decía, pues hay que hacer algo, por favor, esta gente es tan triste, están sin ánimos, están muertos. Entonces saliendo le digo, vamos todos a tomar un trago, pues no sé qué, pues vamos al bar, había un bar al lado, pues todos mirándome, yo me decía, hay que seguir festejando, anunciar, vamos a evangelizar este bar. Yo me decía, bueno, hemos vivido un bautismo, pues es increíble, esta gente necesita algo más, vamos a seguir festejando con Dios. Y al lado, había al lado de la iglesia, del templo. ¿Qué les parece? Una buena noticia, no seguir festejando, ¿no? Díganme. Entonces entramos y había un match de soccer, toda la gente estaban aquí en este bar, enfocados aquí en la televisión, pues pareció que no era el buen momento. Yo me decía en mí mismo, me van a sacar, me van a botar, van a llamar a la seguridad. Y yo digo, vamos, entran, vengan. Y la mujer entonces entró y me miró y me dijo, entonces yo pensaba que me iba a decir ya que no estoy en mi lugar. Me dijo, primera vez que un sacerdote viene, por favor, bendíganme y bendigan este lugar. Por favor, dame la bendición. Y entonces empecé a rezar, a bendecir este lugar. Es increíble. Me recordé cuando estaba en América Latina, donde siempre al final de la misa me estaba pidiendo bendecir las cosas, los coches, invitándome a las casas para bendecir la bendición de Dios. Muy queridos, saliendo del templo nada más, seguir bendiciendo. Jesús ha resucitado, Jesús ha vencido la muerte, Jesús nos da su bendición, eso es la fiesta de Pascua. Pascua es la luz que sigue con nosotros, es la resurrección, la gracia, el amor de Dios que está siguiendo, brotando. Anímense, despiértense, sean como María Magdalena, porque esta mujer es una profeta. Tuvo la audacia que ustedes han perdido, tuvo la fuerza que ustedes han perdido, tuvo el amor, tuvo el valor, el gozo que muchas veces hemos perdido. Muy queridos amigos, siempre en la vida podemos transmitir algo nuevo. La vida de Dios, podemos compartirlo siempre. No hay momentos perdidos, momentos inútiles, momentos donde siempre. Quiero terminar con este canto, quiero terminar con esta oración antigua, muy antigua. Pero miren, escuchen bien porque esta canción, esta oración traduce el alma llena de esperanza. Los primeros cristianos la estaban diciendo siempre. No la estaban cantando una vez solamente, sino siempre decían. Ya ha llegado el día de alegría, el día de gozo.
Cristo, Jesús nos está haciendo pasar de la muerte a la vida, de la muerte al cielo. Canten, canten a Dios, purifíquense. Lo vamos a ver, lo veremos. El Señor, lleno de luz, ha resucitado. Lo vamos a oír diciéndonos, paz con ustedes. Canten este triunfo, alegría, alegría sin fin. Cristo resucitado. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.